Romanos 12:2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ahora, hagamos el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen y padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, desde donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Amén. Ahora vamos a hacer una oración. Let's pray. Padre, te damos gracias porque en este día permites que nos reunamos aquí para rendirte toda la gloria, toda la honra, para alabarte solamente como tú lo mereces, Padre, porque solamente tú eres Dios. Gracias por dejarnos saber que tú eres el creador del cielo y de la tierra. Padre, que tú nos creaste a tu imagen y semejanza y que has puesto nuestros cuerpos, nuestros corazones como morada para el Espíritu Santo. Padre, gracias por dejarnos saber que solamente por tu misericordia hemos regresado a ti a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, aceptándolo en nuestro corazón como nuestro Salvador. Padre, gracias por haber perdonado todos nuestros pecados del pasado, del presente, del futuro. Y Padre, te agradecemos infinitamente por dejarnos saber que estamos aquí en esta tierra para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gran comisión que tú nos has dado. Gracias por abrirnos los ojos espirituales para saber esa verdad, Padre, que salva vidas por toda la eternidad.
Bendícenos y guíanos en este momento para enfocarnos en tu palabra con nuestras mentes, con nuestros corazones, Padre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. La lectura bíblica de este día la conseguimos en Marcos, capítulo 15, versículos del 16 al 47. Marcos 15, del 16 al 47. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos», y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era: el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuraban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactaní, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Y el centurión, que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya había muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana
y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Palabra de Dios. En este pasaje que vemos hoy en la Biblia, llegamos al punto que define todo, que define la salvación de la humanidad, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Porque sin la cruz no hay salvación. Sin la cruz no hay redención de los pecados. Por eso en realidad todo comienza en la cruz. Muchas veces caemos o nos sentimos débiles, y esto puede pasarle a los cristianos o a no cristianos, y nos preguntamos, en el caso de los cristianos, ¿y por qué pasa esto? Si, bueno, se supone que ya he sido bautizado, ya soy un hijo de Dios, he vuelto al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué pasa eso? Y vemos que a pesar de que pasa el tiempo, los seres humanos nos seguimos portando de la misma manera, seguimos reaccionando a las cosas de la misma manera. Y es que dejamos de tener a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo como el centro de nuestras vidas. Y cuando eso sucede, le damos lugar a la oscuridad, que se manifiesta de muchísimas maneras. Puede ser en problemas interpersonales, en problemas de salud, en problemas que parece que se repiten en todas las generaciones, y vemos que son maldiciones de las que no podemos salir si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que es un problema que se repite por los siglos de los siglos, y eso nos lo muestra la Biblia entre otros pasajes y otros capítulos en el libro de Jueces. Porque allí nos muestra que el pueblo de Israel caía en calamidades de manera cíclica, que era, primero, tenían a Dios como el centro de sus vidas, luego se alejaban de Dios, empezaban a rendirle culto a dioses locales, quizás de otras tribus o de otros pueblos que conquistaban gracias al poder que Dios les daba, gracias a que Dios les concedía las victorias. Empezaban a adorar a esos falsos dioses, caían espiritualmente y luego eran conquistados o eran colonizados. Luego, por la gracia de Dios, clamaban, Dios les respondía y los salvaba. Les enviaba profetas, les enviaba profetas que también hacían como líderes militares, y eso lo podemos ver en el libro de Jueces. Entonces vemos que esto pasó en Egipto, cuando fueron esclavos de Egipto, Asiria, Babilonia y Roma, siempre. Era el mismo ciclo. Quizás nosotros en esta era moderna, viendo la Biblia, pensamos, ¿cómo es posible que un pueblo que está escapando de los egipcios, ya habiendo visto las 10 plagas, que para los egipcios fueron plagas, para el pueblo de Israel eran manifestaciones del poder de Dios, eran bendiciones, como un pueblo que viene de pasar todo eso y ve ese milagro, que se abre el mar rojo para que ellos crucen en seco y que el mar vuelve y se cierra cuando vienen pasando los egipcios? ¿Cómo es posible que la gente al ver eso todavía caiga en incredulidad, todavía traicione al Dios que les concedió ese milagro? Y vemos que en realidad esas personas no son muy diferentes a nosotros, porque cuando tenemos problemas graves, o alguno de nuestros seres queridos tiene problemas graves, allí es donde oramos con todos nuestros corazones. Pero cuando ya los problemas pasan, es simplemente naturaleza humana que nos alejemos de Dios. Y por eso la palabra en múltiples ocasiones nos llama a que siempre estemos concentrados, que estemos centrados en Dios, que lo tengamos como el eje principal de nuestras vidas, para que Él nos señale el camino y no caigamos en las tentaciones del mundo y no seamos engañados por el mundo. Ahora, hoy en día vivimos en una época en la que quizás es muy fácil ser engañado, porque los seres humanos tenemos acceso a información como nunca. En este momento cualquiera que nos esté viendo a través de la pantalla puede saber exactamente lo que está pasando en la otra parte del mundo
en vivo. Y eso hace que vivamos distraídos. Eso hace que nos llenemos de contenidos, de información, de mentiras de una manera muy fácil. Y quizás eso hace que nos apartemos un poco del centro. Pero debemos saber que a través de la palabra de Dios, que es la verdad, allí conseguimos la guía, allí conseguimos el enfoque. La Biblia, que es la verdad, nos muestra que la única verdad que permanece por toda la eternidad es la verdad de Dios y que Él nos salvó a través de su Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Jueces capítulo 21, versículo 25 nos dice: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de Jueces es muy interesante y también muy crudo, porque nos muestra que cuando el pueblo de Israel, que venía, bueno, como lo comentábamos, como lo muestra la Biblia, de ser liberado del pueblo de Egipto y de haber visto todas esas manifestaciones milagrosas, en el libro de Jueces cae en un nivel de corrupción increíble, casi no, comparable a la situación que se veía en pueblos totalmente corrompidos, como Sodoma y Gomorra. Y dicen, o sea, hay registros comentaristas de la Biblia que la Biblia fue escrita, el libro de Jueces en específico, para que se viera ese espejo de cómo el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios originalmente, una vez que se apartó del Evangelio, que se apartó de Dios, de predicar el Evangelio de Dios, cayó igual que el pueblo más corrupto que se conocía hasta ese momento, que eran Sodoma y Gomorra. Hasta ese punto podemos caer. Entonces la pregunta que nos hacemos el día de hoy es: ¿está realmente Cristo en nuestras vidas? Es el foco de nuestras vidas. Y vemos en la primera parte el camino de Cristo. Vemos que Cristo sufrió, sí, pero no fue un evento repentino ni mucho menos casual. Fue un proceso, fue un plan que Jesucristo, en su condición divina, sabía y no lo evitó de ninguna manera. No se defendió. Él tenía el propósito que el Padre le había dado y lo ejecutó, y literalmente cargó su cruz, en la que finalmente fue clavado y murió por nuestros pecados. Y el tercer día resucitó. Gloria a Dios. Pero Jesucristo ejecutó el plan que estaba establecido desde hace siglos antes. Y nosotros nos vemos en una situación en la que queremos recibir las bendiciones que Dios nos da. Queremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento que señalan las Escrituras. Pero en realidad no nos estamos aferrando a Dios. Y si lo hacemos, no lo disfrutamos. No lo disfrutamos porque no lo hacemos de manera constante. Lo hacemos solamente cuando la vida nos apremia, cuando los problemas se nos vienen encima. Y eso realmente no es disfrutar de las bendiciones. Eso no es disfrutar del Evangelio, porque Dios quiere ser el Rey, el dueño de nuestras vidas a través de Jesucristo. Dios no quiere ser solamente un médico que viene a curarnos cuando estamos enfermos o que solamente viene a apagar los incendios que aparecen en nuestras vidas de vez en cuando. Entonces vemos que el hecho que Jesucristo no se defendiera, que ejecutara el plan a la perfección, el plan que estaba establecido desde hace siglos, de ser el sacrificio por todos nuestros pecados, no fue de ninguna manera de debilidad, todo lo contrario. Fue una fortaleza que ninguno de nosotros puede entender. Y nosotros como seres humanos podemos saber, debemos saber, que no tenemos que buscar tener esa fortaleza, porque no la vamos a tener. Porque Dios es el creador, nosotros somos sus criaturas. Dios sabe que nosotros no podíamos salir de esos pecados. No podíamos salir de las maldiciones que vinieron desde la caída, desde que Adán y Eva pecaron. Comieron del fruto que Dios les prohibió comer. Dios sabía que nosotros no podíamos salir de allí. Y por eso envió a nuestro Señor Jesucristo, que vivió la vida perfecta y murió por nosotros.
De ninguna manera podemos vivir como vivió nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos llamados solamente a tenerlo como el Señor, como el Rey de nuestras vidas. Estar centrados en Él. Y el Señor va a aliviar nuestras cargas. El Señor va a cambiar nuestros corazones de piedra por corazones de carne. Va a limpiar nuestros pensamientos, como lo dice Romanos 12:2. Dios nos va a crear, nos va a hacer nuevas criaturas. No tenemos que imitarlo, solamente tenemos que entrar ante su presencia en oración constante, en oración sincera. Tener esos tiempos de oración marcados durante nuestros días para de verdad disfrutar de Él. Entonces, sin la cruz no hay transformación. Sin la cruz no hay vida nueva, sin la cruz no hay evangelio. Por eso, fácilmente también podríamos caer en tener vidas que desde afuera se ven muy religiosas, muy correctas. Podemos venir a la iglesia todos los domingos. Es más, ni siquiera no estar limitado solamente a los domingos, pero también ayudar a la iglesia en diferentes actividades, estar pendiente de las cosas que necesita la iglesia, ayudar a las personas afuera, salir a evangelizar. Pero si en realidad Dios no es el dueño de nuestras vidas, si lo estamos haciendo para que la gente nos vea o para intentar sentirnos mejor con nosotros mismos, Dios no va a obrar en nuestras vidas porque no le estamos abriendo el corazón a Él. Y todo esto se resume en incredulidad, porque Dios quiere que crucemos ese puente que es Jesucristo y vayamos hacia Él. Pero muchos pensamos que ese puente no está ahí. Entonces tratamos de construir un puente nosotros mismos. ¿Cómo? A través de nuestras propias acciones, a través de nuestro propio esfuerzo. Eso lo vemos en esta época moderna y lo vemos también en el libro de Jueces, como lo mencionábamos hace poco. Entonces, sin la cruz no hay vida nueva, no hay transformación real. Dios tiene que estar en el centro de nuestras vidas. Entonces, en Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 8, vemos: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Estas son palabras del apóstol Pablo. Estima todas las cosas que conocía como basura. Y tenemos que recordar que los registros dicen que Pablo era una persona que hablaba varios idiomas, tenía la nacionalidad romana en ese momento, que era algo que tenía mucho valor. Pablo era una élite y él aún estimaba todas esas cosas como basura. Hasta ese punto Pablo estaba convencido de que Dios había transformado su vida y que era Jesucristo, el mismo Jesucristo que él perseguía, y perseguía a las personas que creían en él, como lo menciona la palabra. Entonces no se trata solamente de tener a Cristo como una teoría, sino de verdad hacerlo el Señor de nuestras vidas. Y eso nos lleva a entender el problema real. Porque cuando aceptamos a Cristo en nuestras vidas, estamos asumiendo, entendemos, que el problema ya no es físico. El problema no es la economía o que si algún político o alguna tendencia política está gobernando un país. Parece que tiene todo el sentido del mundo pensarlo de esa manera. Pero cuando vemos la palabra, nos damos cuenta que siempre, siempre hay un trasfondo espiritual que gobierna este mundo físico. Y Dios nos dice que Él nos ha dado la salvación eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Y que cuando asumimos realmente a Cristo en nuestros corazones, allí nuestra vida cambia, nuestros ojos espirituales se abren. Allí empezamos a ver todo de una manera clara, más trascendente. Allí empezamos a entender que no tenemos que vivir esclavizados a nuestros propios pensamientos, a nuestra propia cultura, que no tenemos que vivir o tratar de vivir satisfaciendo
los deseos de los demás, las expectativas de la cultura, las expectativas que los demás tienen sobre nosotros. No, ya somos libres, y ya somos libres porque Dios, porque Jesucristo, que es Dios encarnado, murió en la cruz por nosotros y resucitó al tercer día. Cuando nos falta Cristo, pues simplemente no estamos firmes. Y eso se refleja claramente también en la Biblia cuando vinieron a apresar al Señor y bueno, lo traicionaron. Todos sus discípulos huyeron. Esa firmeza era incredulidad, aunque hayan visto todas las obras, todas esas obras grandiosas, todos esos milagros que Jesucristo había hecho, pues simplemente no lo creían en su corazón. Las cosas que tenían grabadas en su cabeza eran más fuertes que los propios milagros que se estaban revelando en sus ojos. Y esa es la condición en la que nos tiene la oscuridad en muchas oportunidades. Porque el enemigo no quiere que asimilemos el Evangelio, que oremos y que mucho menos lo apliquemos. Por eso tenemos que saber que el problema real es espiritual y se manifiesta en el mundo físico de cualquier manera que podamos imaginar. Entonces vemos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. No partimos de lo que recibimos de otros, de otras personas. Partimos de lo que Dios nos ha dado. Nosotros nos guiamos por lo que Dios nos ha dado, por la salvación que ya el Padre solo por su misericordia nos entregó. Entonces, ese nuevo estado espiritual no lo vamos a conseguir solamente por nuestras obras, porque lo queramos, o como mencionamos, porque tengamos muchas vidas, una vida religiosa. No, lo hacemos porque dejamos que Cristo entre en nuestros corazones y Él obra, Él nos sana, de manera que ni siquiera nosotros podemos entender. Gloria a Dios, y yo soy testigo de eso. Entonces, es importante hacer énfasis en lo que ocurre cuando vivimos el Evangelio. Cuando el Evangelio deja de ser solo algo que sabemos y lo aplicamos, allí se empiezan a dar los cambios en nuestras vidas. Se rompe el dominio de las tinieblas y de la oscuridad sobre nosotros. Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 2 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Ya no vivimos bajo el peso de la condenación, ya no vivimos por el peso de los errores que cometimos en el pasado. Hemos sido liberados en Cristo y solo tenemos que recibirlo en nuestros corazones, recibir todas esas bendiciones para que Él empiece a obrar en nuestras vidas. Y lo primero que va a pasar es que vamos a abrir los ojos espirituales. Y lo segundo es que ya nos fortalecemos espiritualmente. Y cuando nos fortalecemos espiritualmente, curiosamente, le empezamos a dar las cosas a Dios. Ya estamos conscientes de que no tenemos que lograr todo solo por nuestras fuerzas, que Dios está allí detrás de nosotros, tenemos el respaldo del trono celestial y el Espíritu Santo nos guía, porque los hijos de Dios son los que están guiados por el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 4, versículo 16 nos dice: Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A nosotros que somos hijos de Dios, el trono celestial nos respalda, nos guía. El Espíritu Santo nos guía. Tenemos el respaldo del trono celestial ante nosotros. Por eso no tenemos que preocuparnos por nada. Solo tenemos que estar enfocados en Dios y Él nos va a guiar a través del Espíritu Santo. Y veremos, si Dios lo permite, el plan que tiene para nosotros. Porque cuando ya tenemos esa fortaleza espiritual, sabemos que pueden pasar dos cosas. Dios nos puede dejar saber cuál es el propósito que tiene para nuestras vidas.
el camino que quiere que tomemos. Y si no, lo vemos claramente, seguimos estando en la presencia de Dios. Dios nos va a guiar sin que nosotros estemos conscientemente, sin que nosotros sepamos al 100% qué es lo que va a pasar mañana, qué va a suceder. Pero tenemos la certeza de que Dios está obrando, de que Dios está en nuestras vidas, de que no estamos solos, de que no andamos a la deriva. Y esa certeza nos va a dar paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque ya sabemos que no tenemos que entender todo ni saberlo todo. Dios, que es todopoderoso, está respaldándonos siempre. En Marcos capítulo 15, versículo 39 vemos: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Parecía que hasta ese punto nada tenía sentido. El Mesías, que según las personas que unos días antes le habían gritado Hosana, Hosana, cuando venía entrando a Jerusalén, se burlaban de él y se alegraban que lo hubiesen crucificado. Pero era porque no entendían que Dios siempre está obrando y que ese era Dios hecho hombre. Entonces tenemos que estar conscientes que así como estar separados de Dios se refleja en nuestras vidas, y lo vemos en el pasado y lo vemos en el día de hoy, en esta era moderna, la oscuridad nos va a controlar si estamos separados de Dios, de diferentes maneras, a veces hasta dándonos aparentes bendiciones que al final vemos que no lo son, de repente teniendo mucho dinero, haciendo que se nos acerquen muchas personas, y esas pueden ser trampas de la oscuridad. Y pasa lo contrario también cuando estamos con Dios en el centro de nuestras vidas. Nuestro alrededor empieza a cambiar, la forma en que nos relacionamos con los demás empieza a cambiar. Todas esas cosas pasan cuando recibimos y aceptamos a Dios en nuestros corazones como el centro de nuestras vidas. Entonces, para cerrar, que estemos enfocados en el Evangelio, que estemos conscientes que sin el Evangelio la oscuridad siempre nos va a ganar, nos va a dominar, quizás de una manera más clara o quizás de una manera un poco más dilatada, pero siempre nos va a controlar. Y que si estamos con Dios, el respaldo del trono celestial está con nosotros, porque Dios quiere que vayamos a Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Los bendigo para que en este día la palabra llegue a sus corazones, a sus mentes y pueda ser el eje para sus vidas. Let's pray. Padre, te damos gracias por este día en que nos has permitido escuchar tu palabra. Padre, toca nuestras mentes y nuestros corazones para que la asimilemos, Padre, y empecemos a tener estas vidas nuevas, liberados, totalmente liberados y dichosos, porque tú pagaste el sacrificio máximo para liberarnos. Ya no nos debemos al mundo, ya no nos debemos a la oscuridad, ni al enemigo, ni a las opiniones de los demás, solo nos debemos a ti, Padre. Quítanos la incredulidad, déjanos disfrutar de tu palabra, de la oración cada día, para ser esos evangelistas que tú quieres que seamos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que viniste a rescatar.
nuestros corazones, llénanos de tu verdad, de tu espíritu.